Yo ya me boté con la regioneta, perdieron. Gol, gran gol. Bueno. Mira la rosa, para ir. Vinieron un par que no son del equipo, más los pibes nuevos, pero jugamos bien, jugamos bastante bien y ellos juegan muy bien. Ahí está la pelota. Oye, pocas veces me fui cansado de Un agua te voy a comprar. A mí me arrancó a doler la espalda, boludo, cuando en el cuarto gol con la Santa. Sí. Yo vi que iba a amagar, Sí, tipo que se venía y era diestro, ¿viste? sí. Entonces le salgo y le tapo en el primer palo y mi mamá quería pegar fuerte y me abro, ¿viste? Sí. Me cierro para abajo y cuando caigo, bueno, que caigo bien, caí con Sí, el culo, sí, veo que hace tipo y me corta para afuera. sí. ¿Y pagaste? No, pará. Como me siento, tipo, no, tac, y me levanto así, Sí, sí. pero me tiro por el piso para levantarme Sí. y tirarme así. Cuando me tiro así, no llego y siento cuando caigo con el hombro que me hizo la espalda. No. ¿Viste cuando caes y Sí, obvio. tira? Tipo, te hace sonar todo. A mí me pasa a veces cuando me tiro así, tipo después cuando tipo quedo despatarrado y después me tengo que tirar, Claro. que caigo y me doy onda los costados estos, tipo que me quedo sin aire, entonces hago así, como un pelotudo. Encima era uno de los chicos, tipo, nos estábamos cagando de risa porque me dice, dale, boludo, todo va a atajar la concha de tu hermana, todas le atajé. Claro. Todas las que metí se las atajé. Y salí y le digo, y tenías que hacer una, ¿no? Y al menos, boludo, todas me atajaste. No. A mí por la duda no me saludo. ¿Por qué? Pero no sé, boludo, qué sé yo. A veces me saludo, a veces que no, qué sé yo. ¿Cómo correr con Chon? Dale. Vamos a hacer Chon. Ya mi botella.
Creo que no se entendía nada de la metáfora. Aparte. Más bostero que cagar en la vereda, boludo. Dice que es hincha de Huracán. Ah, bueno. Sí, boludo, tiene una concha de boca. ¿Qué soy? ¿Tu mucamo? Mira, Juan sin arquero, mira. No sé, amigo, él me dijo. Una mina pregunta a mí, boludo. ¿Quién te bro? Tiene pechera negra, ya sé, amigo, pero qué sé yo para qué quiere. Ay, se pone en vuelo, la puta. Qué físico. Como un cargo con chancho. La llevo al cielo. La puso al revés. No, como no le molesta. ¡Está al revés, boludo! Alto Carlos. No. ¿Cuánto va? ¿De tiempo? Sí. 7 minutes. Mira, auto ya la pelota. Y rápido no me voy a levantar. Faltan 43 minutos. No le da. Tiempo mayo. Para mí hay que empezar a cantar. I wanna love you. Can't drink tonight. El remix cumbia te va a hacer. Eso. I wanna love you. Quiero saber tu nombre y quizá tal vez algo podríamos hacer. No sé si me pensaste como yo te pensé. Ay, boludo, me recuesta seguir el ritmo. Me acordé que ayer tú Dejaste en mi cama toda mi ropa interior. Va a pasarla, cabrón. Modelan su story. Everybody go to a discotheque. ayer en la noche empezamos. Che, vamos a dejar de cantar. Sí, pobre los tipos que Copyright, tenemos. boludo. No, el Pobre- copyright después en el YouTube. Ah, vos decís que nos salta. Claro, No sale boludo, calcada, no sale somos igual. Bueno, ¿Por qué vamos a no, poner con cover de. ¿por qué no nos hacemos del Rodri, boludo? Coste Diego, el Rodri Zona. No, Manfredi y... el D y la C, el D y la E. El D y la E. La T y la M, el D y la E. Cualquier cosa, Andrés Manfredi Vedor. Lo que sacó. Y afuera. Y pero si no es arquero y se tiró y tapó una. Meritorio. Olvídate, amigo. ¿Vos pensás que soy pelotudo? Sí, pero estaría bueno. Ah, estos son frames. Estos de a cuadros. Ah, o sea que tenemos que salir por acá. ¿Por dónde? ¿Y si no dejan entrar autos por el corso? ¿Salimos por esta? ¿Sí? Vos, ¿no? Vos. No, no salí, dejás el auto acá. ¿Te imaginas? No Flaco, salís hasta que termine el corso. dejá el auto.
Yo me peleo si me dejan entrar con el auto. Pero como para no pelear, No, me da miedo, dale. te rompe la cabeza. ¿Quién va a entrar a las 11 de la noche? Nadie. Juana de Arco. Che, el que bailó a todos es el de anteojitos del partido anterior. ¿Quién? Marian creo que se llamaba, el chiquito. No lo registré. Sí, el que tenía... Sí, vi, escuché mucho a Mariam. Sí. Ah, sí, sí. Ese. Ah, no vi que tenía. Lo vació a todos. No vi que tenía. A todos los paseó. No sé si eran para ver o de sol. Supongo que de sol no era. Y está medio oscuro para que sean de yo. Gente llegan, que lacra, boludo. El ¿Por? auto. Me robó. Y medio fácil. ¿En serio? En poquito marihuana me di cuenta. Y el medio paso, medio que se lo regalé. Le dije, no, fúmense ustedes ahí. Si no, ¿Pero cómo te lo robó? déjamelo. ¿Qué hizo? Tenía más y había menos. ¿Sí? No pasa nada. Pero bueno, Sí, obvio. si me lo hubiera pedido, Claro. hubiera sido mejor. Tengo un hambre, boludo. Igual ahora estoy dudando. No me acuerdo cómo estaba. O sea, yo tengo una visión, pero por ahí estoy fallando. Los segundos sí que sí, porque o sea, no lo vi. Tipo, me dijo, te lo dejo ahí y no lo dejaban donde me dijo que lo dejaba. Claro. Es más, le iba a contar. No me decía nada. ¿Dónde? ¿Y si no? Amigo, ¿estás cargando? La tanda que tuvimos. No, esta partida gustó, güey. Porque sé que te dije que lo fumen y por ahí no lo fumaron y se lo llevaron, pero quiero saber también nada más. Porque si no lo cambio de lugar por eso. No, tranqui, amigo, yo terminé y me fui a mear, tipo, crucé 2 palabras ahí con Rota y con Manu y me fui a mear, tipo, no me acerqué. Tenés problema con todo, boludo. ¿Qué? ¿Tenés problema con todo? ¿Por qué? Difícil, amigo, ¿qué querés que te coja? ¿Qué sé, gordito? Si tenés una fútbol que hay chica. No. Amigo, no fumás, no cosés, no escabiar, no haces nada de tu vida, no podés correr un partido entero. No. Y bueno, tiene razón. Igual. Era más que nada para que tipo, no entrar con esa baranda a mi casa y que mi vieja me da algo. Che, ¿y Matucho cómo jugó? Horrible como siempre. En un momento le hizo callar a Víctor. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Matucho, jugá acá, le dijo Víctor, ¿viste? Ah, cerrá la boca, Víctor. Pasá la pelota, vos. Alejo, tranquilo. Tranquilo, juguemos. Alejo, aquí está. Estaba papando moca. Sí. Estaba papando moca. Inesperable que le iban a hacer eso. Para Agustín.
¿Qué se nos llevó el arquero, no? Sí. ¿Resultado o tiempo? 18. Igual ahora le hablamos. En el entretiempo le hablamos. Hay que hablarle a Jean. El personal rojo lo van a matar. Uno creo. Yo lo único que sé es que tengo un tirón en toda la parte izquierda. Che, ¿cómo lo viste a Bajo Rom? Bien, yo lo que vi, bien. Segunda de cabeza para mí. Estos pibes están muy desarmados, pero se nota que juegan bien. Van 1-1 y los 3-4 que son del equipo nada más. Entre ellos se entienden, más hasta sin arquero, como que los que tienen la pelota ellos. Yo creo que una tercera, no sé si cuarta, pero tercera pueden andar bien, porque esto, Azoka es quinta, ¿o ascendió? Creo que sí. Habría que ver eso. Yo creo que máximo una cuarta. ¿Vos viniste, Bochín? Yo pato, siempre vengo pato. Le ganó a Yendo al Toque, ¿no? No, yendo al toque por uno, me parece. Ganó que... Igual yendo al toque cerró 3-4 goles bajo del arco por boludear, pero sí. Ok, bueno, segunda vendría bien. Sí, sí. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, son 8, 9. Que paguen un poco más. 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 Pagamos que suben a 100 lucas. Que se queden 76. 70 que pague. Que pagues más, que les cobres más plata, boludo. Sí, le dije que con el triple le cobraba. Uy, boludo, ¿no? Lo que hizo este tipo. ¿Quién? Yo estoy en el auto. Vos también estás yendo del auto.
Está en el taller todavía el auto. Pero porque lo mandamos a planchar, le pusimos luces abajo. No tiene plata para la nafta, boludo, eso es lo que pasa. No, boludo, pero es conocido el taller, boludo. ¿De dónde lo llevaste? Es ahí en Vespucci, se llama Los Santos Custom. ¿Sabes cómo trajera con los remedios, Esteban? Olvídate. Ah, si pego laburo de eso, ¿sabes qué? 7 Surán me compro, la regalo, boludo. Empiezo a repartir. Me puedo traficar merca a 4 manos. Yo dije, Vedor Andrés. ¿Y ahora como mierda no vamos a ir? Por la puerta. Yo voy en bici, un poco. ¡Pam! Boludo en el ojete. Te tengo que ir a correr, muchachos. ¿Va a salir? Que es mejor que este tipo, seguro que es mejor que te haga, como duda. Otro jugador nativo que guacho también tiene deudas por un jugador que vendió, boludo. Vamos a darle la tiene plata por un jugador que vendió. ¿Y cómo te trato la rodilla todo el día? No, bien, Bien, al final sí, aguanté. puedo hacer. Sí, recontra. Los tobillos, entrenamiento de tobillos. Viste, están bien fortificados. Ahí está. Oh, está bueno esto de grabar. No me rompe los huevos nadie. Sí, ¿no? O sea, yo soy el más propenso a comerse algún tipo de problema pelotudo. Entonces como que me libero de un mínimo estrés por lo menos. Pero Claro. se me hace eterno también. Es como Claro, las llega dos un cosas. punto en el que te parece que todo es igual. Sí, estoy a mí. postrado así hace cuánto tiempo, ¿entendés? A mí me pasa cuando es aburrido. No, Me y hasta la me- última hora es la peor de todo. Es que- Después veo las fotos y quedo conforme, pero en el momento las estoy haciendo y para mí digo, estoy haciendo fotos de mierda. Me torturo, esto es una mierda. No, esto es una mierda. este ya se me fue a mí también acá tanto. Sí. Uy, estaba ya. Y un montón de veces ya. Este partido acá. Sé que está. O sea, tengo todas fotos de un solo equipo, pero el otro lo sigue, ¿viste? Claro. Se hacen pases entre ellos. Sí, entiendo lo que Pobre. Sí, pero no punto puedo. me da. Sí, pero no puedes hacer nada. Sí. No puedo hacer nada y son unas fotos de la. No. Tengo una amiga que te dice, esto es muy culo.
culo. Entonces ya quedó que esto es culo. A mí me pasa todo el tiempo que me sacan fotos cuando me estoy tirando. Y yo prefiero que me saquen 1000 veces cuando estoy quieto. Cuando me Yo tiro te pongo hice unas una caras. mira. Sí, yo me acuerdo una vez, me sacaste un foto una vez, me acuerdo. Pero, Así caminando, como caminando. sí, sí, sí. Con la cara Sí, sí. de recia. Me acuerdo. Porque si no, yo no sé si eso será un tema mío o de toda la gente que se arquea y se tira. Pero cada vez que me tiro y me sacan la foto salgo así. Cara de boludo, ¿no? O estoy así, sí. o estoy cerrando los ojos y estoy tipo. Es que es cara de concentración, boludo. Yo Literal. cuido eso. Si veo que la cara no va con la jugada, no la pongo. Claro. No me sacó una foto. Sí, porque la cara no va con Por eso, no me sacó una foto. No, yo lo único que pido es que hayas capturado así sin querer, porque la verdad fue una jugada chota, un pelotazo en la cara, justo. Y no, porque ¿sabes qué pasa? A veces que yo hago medio y medio. Claro. Si pasó cuando yo estaba del otro lado, No, sí. a veces pasa eso, que al hacer medio tiempo, No, pero creo que estaba porque te vi ahí. ah, Pero no, yo la quiero, o sea, la voy a ver ahí igual, porque me mató. no me acuerdo de haberte visto. No, yo tengo una también que la mandaron al show de goles encima de los pibes. Atajo el mano a mano, le queda el rebote, me tiro así y lo tapo así. ¡Tac! A una distancia de 2 metros me fusila y salgo yo así. Todo re duro. Encima había salido a bailar el día anterior, no entendía nada. A partir de ahí vi la pelota triple. ¿Qué? Sí, pobre Jorgito. Alquilado. Bueno, se mantiene en estado. Sí, sí. Entrena. Quema calorías. Jugar y pagar la cancha. Jugar, laburar y pagar. Escuchá, yo no sabía de dónde más recatar plata, boludo. Yo tuve para una banda de cosas y yo estaba tipo, Que capaz que quiero comprar. Y después a laburar. no, porque ahora ¡vamos! 30 lucas tengo que comprar una boludez. Tengo 80 en MP, le debo 12 a un amigo, 10 a otro. Siempre la misma. No, pero porque no me agarró el MP, boludo, no le puedo pagar a Ah, nadie. verdad que me dijiste. Por eso es que debo plata. Es verdad que me dijiste lo del mercado pago. Le tengo que dar 20 a mi vieja. Por No, mi a mí efectivo. decir que retomaron la actividad porque ya estaba calculando los gastos. Onda, ¿viste cuando calculás tipo, bueno, gasté 3 lucas acá, me quedan 5 lucas? Así digo, no puedo vivir así, ¿entendés? Tipo, es una miseria. Y ya ahora, este fin de tuve 7 y 3, 10 horas. Mañana, o sea, mañana 10 horas. ¿Qué hiciste en el fin de bien, guachín, Marce, mañana nos falta gente para laburar. Mañana te digo. No. Sí, mañana va a ser como a las 4 de la tarde que recién me despierte, ¿Y a qué hora arrancamos? ¿A las 6 creo? No sé ni a qué hora arrancamos. Yo mañana tengo las 4. 4, 5 y 6 tengo. Mañana, claro, 4, 5, 6 y 7. Si hay, si no hay no pasa nada, amigo. Y no sé, porque están todos Santino y como hoy no vino, no sé si mañana vendrá. Así que capaz. No sé, estoy tirando por tirar, Ah, lo que sí no agarré, todas las piñonas así fuerte no las agarré. Era al piso, tipo, Segundo, las hacía rebotar contra el olvidate. piso. Bien seguro era. A mí eso se me complica bastante, boludo. Cuando viene llovida, boludo. Cuando viene llovida me agarro rueda. Cuando viene llovida, date, boludo. Tipo, paso la No, mano yo también, pero hay veces que cuando estás en la mitad cuando que no te da a patearla para atrás porque, viste, la está mano muy se pone lejos. así y la mandás para atrás igual, Llegás. Ya sé, pero si estoy demasiado lejos del arco, ¿Para el costado? cualquiera. No, dale, al su arquero papá tenés que saber resolver. No, hago eso que hace vos, boludo, pero... Yo porque no llegué hoy. En ninguna llegué. Che, hacen bien los laterales ellos, boludo. Sí, Yo boludo. creo que una fue medio de culo y después el resto le salió bien.
mirá que me aparece en el que vos. Ojalá no me aparezca Gracias, más. amigo. Y sigue Gardel con guitarra eléctrica, arranco a transferir, pero mirá. Oh, qué paja. Están todos tirados. 7 irán, no, menos, de 5 o 6 minutos más. No, mentira, un poquito más. Soy un Terian, guacho, soy un Terian, ¿qué onda? ¿Me vas a decir algo? Sí, vas a ir al barrio chino vos. ¿Qué especie de los Terian? En Argentina no te podés aburrir nunca, boludo. Es increíble. Es una locura. La otra vez fuimos a comprar un helado, no había, estaba todo cerrado y como bueno, vamos a buscar un helado en McDonald's, viste, está el Corso ahí en Triunvirato. Y yo le dije al chico, imagínate vivir en Suecia y correrte esto, vos no sabés lo que eran las pintas. Cada cosa veía que era una impresionante. Dale, amigo, no podés. Literal, ¿no? ¿Qué? Era eso, dale, amigo, no podés. No, amigo, la gente en pata, uno en calzones. Increíble, amigo. ¿Qué? ¿Qué sí, boludo? ¿Estás bien, gordo? Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracha. ¿Hace cuánto que no tomo alcohol así, tipo, como ponerme en pedo, boludo? No me voy a poner en pedo hace... No, hoy. Ah, ok. Regalado, chaval. En pedo, ¿cuándo fue la última vez que me puse en pedo? Y debió ser como así, en septiembre, boludo, más o menos. De una banda, 7 meses de hacer una cumple. Yo el cumple de Facu. ¿De quién? No, yo rendía, no fui por eso, boludo. No, yo no fui al cumple de Facu. Ah, ¿no? No, yo la última vez que me puse en pedo fuerte. Ah, no, sí, el 1 de enero. Ah, me acuerdo que te crucé en Cruza, boludo. ¿O no fue esa No, vez? ahí no me puse en pedo. O sea, sí, pero apenita. Claro. Tipo, no estaba tan mamado. No, yo ahí tomé muy poco, boludo. No estaba casi Nada en pedo. más. Pero ¿Y qué hiciste el 31? el 31, bueno, fuimos ahí. Ah, ¿qué me chiste? Es un personaje, sí, es literalmente un personaje. Iba con una bota, me decían. Sí, pues se fracturó también, como Ryan. El primero me fui al barrio privado de mi tío Sí. y mientras hacíamos el fuego me bajé 3/4 de un vino. No, amigo, es que a mí, yo no, Y sin querer, yo no disfruto escabiar, amigo, me di cuenta. Yo tipo, No, yo tampoco. Yo arranqué antes del almuerzo, comí con coca, porque no me gusta comer y tomar alcohol. sí. Y después seguí tomando, fumando, cagándome de risa y en un momento, claro, me encuentro en la situación de que me senté en la pileta y estaba tipo, Y dijiste, uy, eso, estaba La yo. pileta se mueve. Claro. Sí, sí. La pileta movediza. Tiene una foto mía que yo estoy así, mirando a la nada misma, con un vaso de escabio en la mano. no, yo me di cuenta que no me gusta escabiar, boludo. Onda, tomo nada más y tengo que ir tipo, me trato de poner en pedo, ponerle nada más si trato de ir a un boliche o algo así, pero porque si no, es como que llego y estoy duro, boludo. Tipo, estoy quieto así, escucho la música, me quedo un poquito y no puedo hacer nada. Qué golazo. Entre ellos, Sí, entre ellos, ¿no?
pasa, che. Creo que la perdonó. Creo que te la perdonó. No, que me perdonó, boludo. Viene y habla para la mierda, nadie le dijo nada. ¿Qué se tiene que estar metiendo? Ya el partido pasado, habla mal al pedo, boludo, al pedo. No le tienen que hablar así un pibito. Nadie le habló a él, nadie le dijo nada. Tenés que tirar Berretini, no sé qué cosa. ¿Qué se mete? ¿Qué salta? Solo, te van.